Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tigirino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor Edgar Huel, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que ya supera los 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio, que pretende traer, mediante un formato de entrevistas de 1 hora con expertos en diferentes materias, pretende traer reflexión, análisis, meditación y por qué no hasta investigación. Es importante que usted, cuando escucha una exposición acá, analice si la comparte, si no la comparte, si tiene algunas dudas, se dedique a investigar para ir generando opinión. Es de lo que se trata acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. El eslogan nuestro sigue siendo el mismo. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Nosotros jamás le vamos a decir a usted cómo pensar o cómo opinar. Al contrario, promovemos la diversidad de pensamiento y de criterios. No nos gusta, no nos interesa esas imposiciones de que si no se piensa igual somos prensa canalla, o si no se piensa igual somos ciudadanos sumisos. No. Se vale pensar diferente, eso se respeta y se promueve acá desde Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Les recuerdo que transmitimos en simultánea, estamos por 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica, pero también, si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Estamos transmitiendo para el mundo entero a través de nuestra página de Facebook. Ahí está en simultánea la transmisión. Nuestra dirección en Facebook, por si tiene que pasarse, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Muy sencillo, muy fácil. Como promotores de la cultura ciudadana nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Es por eso que ponemos
A disposición de ustedes nuestro número de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo a sus contactos en este momento para que durante el programa pueda usted hacer sus reportes de sintonía, pueda opinar libre y abierta y educadamente como lo hacen ustedes siempre. Nuestro número de WhatsApp, agréguelo en este instante. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Ese es el número de WhatsApp nuestro para que usted esté en contacto con nosotros. Bueno, amigos, hoy está con nosotros el doctor en economía e investigador independiente, el doctor Luis Paulino Vargas Solís. Con él vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como es la posibilidad de dolarizar la economía costarricense. Son muchas las personas que están de acuerdo y son muchas las personas que están en desacuerdo. Dolarizar nuestra economía, vamos a analizar los pros y los contras de dolarizar la economía en Costa Rica. Y es que es importante pensar, analizar, comprender los grandes temas que impactan el presente y el futuro de Costa Rica. Hoy acá en Horizontes ponemos sobre la mesa un debate que genera genera posiciones encontradas, pasiones y profundas implicaciones económicas sociales. Las preguntas que surgen son: ¿debe Costa Rica dolarizar su economía? Otra pregunta es: ¿esta es una solución a la estabilidad económica o una renuncia a nuestra soberanía monetaria? Y surge una tercera pregunta también, entre muchas más: ¿podría traer crecimiento o generar nuevos riesgos? Para analizar este tema con profundidad nos acompaña, reitero, el doctor Luis Paulino Vargas Solís. Él es economista e investigador independiente. El doctor Luis Paulino Vargas Solís, qué gusto compartir con usted acá en Horizontes. Gracias por aceptar nuestra invitación, porque para nosotros es muy importante ofrecer diferentes puntos de vista sobre un mismo tema y que sea al final nuestra gran familia de oyentes quienes decidan si comparten o no comparten lo expresado por acá. Bienvenido, don Luis Paulino Vargas Solís, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Edgar, un gran placer compartir con usted y con los numerosos oyentes de su programa, aquí a la orden. Gracias, don Luis Paulino. Les anuncio, amigos y amigos, estamos en la época de las chicharras, así es que don Luis Paulino vive en una zona muy bella allá en la provincia de Alajuela, donde las chicharras van a estar invitadas cordialmente como parte de la naturaleza y del entorno en que él vive a este programa. Así es que si ustedes oyen un ruidito ahí, son las chicharras que acompañan a nuestro invitado. Don Luis Paulino, vamos a empezar con una pregunta para ir entrando en materia. ¿Qué significa dolarizar una economía? Bueno, dolarizar significa, es algo, digamos, lo sencillo de entender. Dolarizar significa abolir el colón dejará de ser la moneda nacional de Costa Rica y pasará a ser sustituido directamente por el dólar pasará a ser la moneda de curso oficial en Costa Rica, lo cual significa, por ejemplo, que ya los impuestos no se van a pagar en colones, sino que los impuestos van a estar tasados en dólares y deberán ser pagados en dólar, y el dólar circulará como la moneda para el cambio, como unidad de cuenta para designar los precios de las cosas, y los ahorros de la gente estarán en dólares. Usted en algún momento lo mencionó, efectivamente implicaría renunciar a la soberanía monetaria del país, porque el colón es una moneda que podemos emitir por cuenta nuestra, y el dólar no es una moneda que podamos emitir. El dólar es una moneda que está bajo el control de la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, y en ese sentido nosotros ya no tendríamos la capacidad para emitir una moneda propia, y por lo tanto habría esa pérdida de soberanía monetaria. Ahora, cuando uno dice soberanía monetaria, pues salta el tema político, el tema cultural e identitario, qué tanto valoramos la soberanía, qué tanto nos valoramos como un país que quisiera tener independencia, y ahí hay una discusión política que es muy, muy relevante, que es necesario dar, pero independientemente de esa discusión política que tiene
connotaciones culturales, tiene connotaciones de identidad como costarricenses y como país. Hay cuestiones de orden económico que por sí mismas podrían discutirse de si realmente conviene, si realmente eso sería una buena idea, si nos traería beneficios o si nos podría traer perjuicios, ¿verdad? Una discusión que vale la pena dar independiente de la discusión importantísima en todo caso del aspecto de la soberanía, de la identidad y de la cultura como costarricense. Ahora, sí, dígame, don Edgar, ¿me va a decir algo? Sí, en nuestro país algunas personas están considerando seriamente la opción de dolarizar, otras se oponen rotundamente. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Luis Paulino, usted como economista y como investigador? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la dolarización, pero yo trataría de explicar por qué no estoy de acuerdo. Pues simplemente no estar de acuerdo por el mero gusto de no estar de acuerdo. Claro. Y para empezar la explicación, pues yo indicaría, para ilustrar un poquito mejor el asunto, que dolarizar la economía vendría siendo en cierta medida como si retornáramos al patrón oro. Hubo una época en la historia del capitalismo a lo largo del siglo XIX y primeros decenios del siglo XX en que regía lo que se llamaba el patrón oro, o sea, un régimen metálico de moneda, de un sistema monetario basado en los metales, generalmente el oro, ocasionalmente la plata, pero en mucho menor medida la plata. Y al girar hacia un régimen basado en el dólar, nosotros en cierto modo estaríamos retornando a algo parecido al patrón oro, en el sentido de que la creación de la moneda sería algo externo a nosotros, no estaría en nuestras manos. Y en ese particular, nosotros necesitaríamos que hubiera una entrada de dólares, un excedente en la entrada de dólares por encima de la salida de dólares, que fuera suficiente para proveer a la economía la liquidez necesaria y que esa liquidez, digamos, aceitara apropiadamente los mecanismos de la economía y entonces que el aparato, la máquina de la economía pudiera funcionar apropiadamente. Porque la función del dinero es esa, la función del dinero al proveer liquidez es ser una especie de aceite que afloja los mecanismos, los tornillos y los dispositivos de la maquinaria de la economía para que la economía fluya apropiadamente. Entonces nosotros necesitaríamos tener un flujo de entrada de dólares que sea superior al flujo de salida, un flujo de entrada por exportaciones que hagamos, por entradas de capital extranjero, por endeudamiento que hagamos, por pagos provenientes del extranjero hacia factores de la producción de Costa Rica que están produciendo fuera de Costa Rica y que desde el extranjero generan pagos hacia adentro y que eso sea mayor en una cuantía apropiada respecto de las salidas por importaciones, las salidas por inversiones que costarricenses hagan fuera del país, la salida por créditos que se pudieran conceder desde Costa Rica hacia el extranjero, o la salida por renta de factores de producción, la renta de la inversión extranjera, por ejemplo, la renta de la inversión extranjera, o los salarios pagados a personas extranjeras que trabajan en Costa Rica, que envían hacia afuera rentas por estos factores de la producción que, siendo de propiedad extranjera, funcionan dentro de Costa Rica. Entonces necesitaríamos ese excedente de las entradas por encima de las salidas, pero ese excedente debería ajustarse apropiadamente de acuerdo a las necesidades de la economía para cumplir la función a la que yo hacía referencia al inicio, esa función de esa provisión de liquidez, esa función de aceitar, de ponerle el aceite necesario a los mecanismos de la economía para que la economía funcione apropiadamente. Debería ser en la cantidad suficiente para lograr eso. Ni muy poquito, porque en ese caso podría ser que los engranajes de la economía se traben, ni excesivo, porque si es excesivo podría recalentar la economía, generar una presión sobre el sistema productivo y provocar inflación.
Entonces hay ahí una clave, un aspecto clave que debe ser resuelto de cómo lograr que el excedente de las entradas de dólares sobre las salidas de dólares sea el apropiado para que la economía funcione bien, de modo que ni genere inflación ni vaya a ser insuficiente la cantidad de liquidez, porque si es insuficiente, si no circulan suficiente moneda, los engranajes de la economía podrían trabarse y la economía incluso podría entrar en recesión, eventualmente hasta alguna depresión económica, que es lo que el mundo a menudo vivía durante el patrón oro. Eso era un comportamiento típico de las economías en el contexto del patrón oro en el siglo XIX, principios del siglo XX, porque el patrón oro tenía esa particularidad. La cantidad de dinero que circulaba en la economía dependía de la cantidad de oro, tenía que tener un respaldo en oro, y podían haber coyunturas en que hubiese entradas abundantes de dólares y coyunturas en que habían salidas fuertes de dólares, y entonces las entradas abundantes de dólares generaban auge económico, ponían a la economía recalentada y eventualmente producían inflación, como las salidas al contrario podían producir caídas de la economía, frenazos fuertes de la economía, caídas y eventualmente hasta una depresión económica. Entonces hay que empezar por ahí, por tener claro esto, que ese juego de entradas y salidas de dólares habría que ver cómo diantres se modula, cómo diantres se ajusta para que se acomode a lo que la economía necesita y no nos genere problemas, ni por el exceso ni por la insuficiencia, para que no haya ni recalentamiento e inflación, ni recesión económica o eventualmente depresión económica. Ese es un aspecto importante que hay que tener en cuenta. No es fácil de resolver. El dólar no va a estar, nosotros no podemos generar dólares por nuestra cuenta, vamos a depender enteramente de esa oferta de dólares que viene de afuera y de las necesidades mismas que la economía tenga de dólares en términos de compras al extranjero o en términos de pagos al extranjero de factores de la producción que funcionan dentro de Costa Rica. Hay países como Ecuador, El Salvador y Panamá parcialmente que han dolarizado su economía. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? Vea, hay que recordar un país petrolero, entonces esto le garantiza una fuente de dólares más firme, digámoslo así. Hay que recordar las circunstancias muy especiales de Panamá. Panamá nació prácticamente porque Estados Unidos la hizo nacer. Recordemos que Panamá era parte de Colombia, no existía como país independiente, recién se creó como país independiente en los primeros años del siglo XX y se creó bajo la presión de Estados Unidos por el interés de Estados Unidos de construir el canal de Panamá. Y por muchos años, durante todas esas décadas, que fueron alrededor de más de 70 años en que Estados Unidos controló el canal, Panamá era una especie de extensión del territorio estadounidense aquí en el Istmo Centroamericano. Era una especie de protectorado colonial de los Estados Unidos, y eso garantiza porque Estados Unidos tenía interés ahí en el canal, controlaba el canal, y obviamente Estados Unidos influía mucho en todo lo que pasaba en Panamá, y eso pues garantizaba que hubiera un flujo de una existencia de dólares suficiente para que la economía panameña funcionara apropiadamente. Luego se dio la devolución del canal al gobierno de Panamá, al control del país, del propio Panamá, ya hacia finales de los años 70, un proceso ahí que se acordó durante el gobierno de Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos y estando Omar Torrijos liderando Panamá. Pero por un lado, digámoslo así, persistió la realidad de que el canal era una fuente segura de dólares para Panamá, pero además Panamá se logró convertir en un centro financiero importante, y no solamente en un centro financiero importante, sino más aún, digámoslo claramente, sin eufemismos, se convirtió en un paraíso fiscal importante, en un lugar donde capitales de todo el mundo llegaban a refugiarse, ya fuera para evitar pago de impuestos o incluso, no podemos negarlo, capitales de origen oscuro que llegaban allí a ocultarse, aprovechando las condiciones ventajosas de secreto bancario, tributación muy baja
o prácticamente nula. Ese tipo de condiciones que como centro financiero y paraíso fiscal les ofrece Panamá, similar a Suiza o similar a diferentes lugares como las Islas Caimán, Bahamas y otros lugares que ofrecen este tipo de condiciones propias de los así llamados paraísos fiscales. Esas circunstancias de Panamá son excepcionales y claramente no es el caso de Costa Rica. En el caso de El Salvador hay una dolarización que empieza a regir en el año 2001, se acordó en 2000, comenzó a aplicarse en 2001. Si uno revisa los datos de El Salvador, uno observará que el crecimiento de la economía salvadoreña durante todo este periodo ha sido muy bajo. Incluso la economía salvadoreña se arriesgó a la dolarización porque es un país que desde hace mucho tiempo recibe masas muy importantes de capitales expresados en dólares provenientes de Estados Unidos, porque hay una proporción muy alta, ha habido a lo largo de los años, una proporción muy alta de la población salvadoreña que vive y trabaja en Estados Unidos. Entonces eso le garantizaba un flujo de entrada de dólares bastante sostenido, bastante significativo a El Salvador, y probablemente esa es una de las razones que pesó cuando decidieron dolarizar la economía, pensando que había un gran contingente de población salvadoreña, una proporción muy alta de población salvadoreña y viviendo en Estados Unidos, que les garantizaba esa entrada de dólares por remesas. Pero aún así, si uno ve las estadísticas de Panamá desde principios de siglo hasta los datos más recientes, verá que la economía salvadoreña tiene un desempeño muy modesto en términos de crecimiento económico. Generalmente la economía salvadoreña ha crecido en los alrededores del 2% anual, cuando durante ese mismo periodo Costa Rica normalmente ha crecido en los alrededores del 3,5%, aproximadamente 3,5% anual. O sea, nosotros hemos crecido a un ritmo, la economía de Costa Rica ha crecido a un ritmo que está en los alrededores de un 40% por encima del ritmo de crecimiento de la economía salvadoreña, más o menos 3,5% promedio anual para Costa Rica frente a 2% promedio anual para El Salvador. Y es muy llamativo el hecho de que durante este periodo, después de la dolarización, la economía salvadoreña ha visto crecer fuertemente la deuda pública. En el año 2000, el año inmediatamente anterior a que empezara a regir la dolarización, la deuda pública de El Salvador estaba en un 27% como proporción del PIB. En este momento no, en el año 2024, que es el último dato que logré obtener recurriendo a la fuente del Banco Mundial, porque estos datos que estoy dando los obtuve de las bases de datos del Banco Mundial. El último año del cual logré encontrar datos, que fue el 2024, ya en 2024 la deuda pública de El Salvador estaba en 105,8%. 105,8%. Aquí en Costa Rica estamos en 60%, y con el 60% nos vemos obligados a aplicar una versión draconiana, terriblemente restrictiva de la regla fiscal. El Salvador está en 105,8%. Más aún les cuento algo. En el periodo Bukele, recordemos que Bukele empezó su gobierno en junio 2019. Bueno, en el periodo Bukele, entre 2019 y 2024, la deuda pública se duplicó. Estaba en 52 algo, un poquito más del 52%, en 2018, el año anterior a que empezara Bukele su gobierno, y como les cuento, el dato más reciente que logré encontrar, 2024 ya la deuda había llegado al 105,8%. De manera que El Salvador no es exactamente un ejemplo, un espejo en el cual podamos mirarnos para decir así, qué buenos resultados parece que le ha dado a El Salvador la dolarización, en un país donde los índices de pobreza siguen siendo muy altos, donde donde porcentajes muy altos de la población se mueven en un mundo laboral donde dominado por el subempleo. Hay porcentajes muy altos de población que están en situaciones de subempleo, con empleos a tiempo parcial, con empleos que no corresponden al nivel educativo que tiene. De manera que, sin decir ni mucho menos que Costa Rica está en jauja, que estamos en el paraíso, porque no es cierto que estemos en el paraíso,
De cualquier manera, el ejemplo salvadoreño no nos da un referente como demasiado brillante para decir, uy, qué maravilla, qué bien que les ha ido a los salvadoreños por el hecho de haberse dolarizado. Sí, correcto, sí, hay muchas preguntas que surgen en la situación en El Salvador. Ahora, entre los principales argumentos a favor, algunas personas dicen que hay mayor estabilidad cambiaria e inflación más controlada. En cuanto al riesgo de la devaluación, que se elimina porque ya no hay moneda local. Y la pregunta que cabe aquí en este momento es, ¿eso beneficia a la población? ¿O va a depender especialmente de quienes tienen ingresos en colones que podrían resultar afectados? Pero es que, don Edgar, no es cierto, no es correcto decir que la inflación se va a estabilizar y que no hay riesgo de devaluación. Eso no es cierto, porque en realidad podría darse por alguna razón. Eso suele ocurrir en este capitalismo financiarizado en el cual vivimos, en este capitalismo donde los capitales financieros han adquirido un papel muy fuerte, muy relevante. Podrían darse en alguna coyuntura particular por razones especulativas, podrían darse grandes entradas de capitales en dólares que incrementen fuertemente la oferta monetaria en dólares y que nos veamos empujados a una situación de inflación. Es igual que en el patrón oro, eso podría ocurrir en un patrón monetario donde la moneda es el dólar, que no es una moneda nacional. Y eso no podríamos controlarlo, en realidad, sí podríamos recurrir a mecanismos que controlen eso, pero habría que establecer controles en las entradas de capitales o el Banco Central, porque tampoco es cierto que el Banco Central pierda el control sobre las tasas de interés, porque los bancos centrales, este es un error que se sigue repitiendo y que muchos economistas siguen repitiendo, el Banco Central no controla hoy día con el colón, el Banco Central no controla la cantidad de dinero en colones que circulan con la economía, pero el Banco Central sí puede controlar las tasas de interés. Y en una economía dolarizada, el Banco Central todavía tendría mecanismos a través de la compra y venta de valores, por ejemplo, de bonos del gobierno o de valores de bonos emitidos por el mismo Banco Central, podría influir sobre las tasas de interés. Entonces, habría que recurrir a ese tipo de mecanismos para tratar de evitar una entrada masiva de dólares que podría generar inflación en la economía. Ahora, que no existe riesgo de devaluación, sí, claro que sí existe, por la sencilla razón de que el dólar se podría devaluar frente al euro, se podría devaluar frente al yen japonés, frente al yuan chino, o frente al rublo ruso, o frente a otras monedas importantes, la moneda brasileña, por decir algo, se podría devaluar, y eso nos devaluaría la moneda que circula en Costa Rica, nos devaluaría los dólares que estaban circulando en Costa Rica respecto del euro, o respecto del yuan, o respecto del yen, o respecto del franco suizo, y con un inconveniente, que eso está completamente fuera de nuestro control. Eso lo estarían regulando la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, y los otros grandes bancos centrales, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón, el Banco Central chino. Esos serían los que estarían influyendo en el comportamiento del dólar frente a las otras grandes monedas, y nosotros estaríamos como viendo el partido desde la gradería de sol. No podríamos hacer absolutamente nada, porque eso estaría completamente fuera de nuestro control. No podemos ajustar el tipo de cambio nosotros, jamás. No podemos. Simplemente tenemos ahí el dólar, y el dólar no está bajo nuestro control. Lo más que podríamos hacer, como le digo, es que el Banco Central podría utilizar herramientas para tratar de influir sobre las tasas de interés, y a través de las tasas de interés incentivar la entrada de dólares o desincentivar la entrada de dólares, o eventualmente se podría recurrir a algo que aquí en Costa Rica la sola mención de la palabra como que causa mucho miedo, que es los controles de capital. Cuando incluso hasta el Fondo Monetario Internacional llegó a admitir que a veces los controles de capital eran necesarios. Bueno, en Costa Rica hemos tenido, en estos últimos años, hemos tenido entradas muy fuertes de capital, incluso capitales, uno puede razonablemente sospecharlo, capitales de orígenes no muy limpios, no muy claros,
que han hecho que el dólar baje fuertemente, y cuando deberíamos estar pensando en la posibilidad de ejercer algún tipo de control de capital para desestimular esas entradas, la sola mención de los controles de capital es como mencionar el diablo, ¿verdad? Desgraciadamente tenemos una rigidez ideológica tan fuerte cuando, como le digo, don Edgar, hasta el Fondo Monetario Internacional llegó a admitir que en ciertas circunstancias es necesario aplicar controles de capital, y que para un país en ciertas circunstancias puede efectivamente ser necesario y conveniente aplicar controles de capital, no como regla general, no todo el tiempo, pero sí cuando es necesario, y en los últimos años ha sido necesario en Costa Rica. Bueno, en la eventualidad de que se dolarizara, debería también considerarse esta posibilidad, aunque como le digo, con la rigidez ideológica que nos domina, pareciera poco probable que se quisiera llegar a eso. Muy bien, vamos a ir nosotros a la cabina central y retornamos en breve compartiendo hoy con el doctor en economía, don Luis Paulino Vargas Solís. Él es economista, es investigador independiente. El tema que nos trae en la mañana de hoy es dolarizar nuestra economía. Analizamos los pros y los contras de dolarizar a nuestro país, a Costa Rica. Ya retornamos, recuerde, somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Retornamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso. Estaba conversando con don Luis Paulino acerca del entorno donde él vive ahí, si las chicharras han salido. No han salido las chicharras en el programa de hoy. En cualquier momento nos acompañan ahí con un coro de chicharras. El tema que nos ocupa hoy, repito, dolarizar nuestra economía. Analizamos con don Luis Paulino Vargas Solís, economista e investigador independiente, los pros y los contras de dolarizar la economía costarricense. Les reitero la invitación para que ustedes puedan participar con sus opiniones a través del WhatsApp 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, para que usted pueda opinar o reportar sintonía, 83 41 41 42. Un saludo para doña Giselle Sánchez, que siempre está atenta, que está en sintonía, reportando sintonía. Igualmente doña Ligia Garro, que reporta sintonía también. Gracias, doña Ligia, por estar atenta siempre. Saludamos también, déjeme ver por acá, don Sergio Matarrita, que nos escucha en Alajuela. Gracias, don Sergio. Dice que muy clara la explicación que hace nuestro invitado, el doctor en economía, don Luis Paulino Vargas Solís. Muchísimas gracias. Viene por acá, vamos a ver, doña Luz Virginia. Doña Luz Virginia dice: hola, buenos días. Buenos días para usted, don Edgar, y don Luis Paulino, muchas gracias, y todos los que están escuchando, muchísimas gracias. Igualmente viene por acá don Esteban Salazar, hace su reporte de sintonía a través del WhatsApp 83414142. Excelente tema, los felicito, dice Esteban Salazar. Viene ahora nuestro tocayo Edgar desde Pérez Celedón, dice: buenos días, aquí escuchando el programa con mucho interés desde Pérez Celedón, recibiendo esta cátedra de economía. Así es como se aprende, así es como se hace patria, con programas de cultura ciudadana tipo Horizontes. Muchísimas gracias, los sigo escuchando por la radio. Gracias, muchísimas gracias. Leticia Prendas, que nos escucha en Santo Domingo de Heredia, envía su saludo, dice que le interesa mucho el tema. Saludamos al licenciado Walter Marín. Gracias, don Walter, que siempre está atento a las transmisiones acá. Un saludo también para un oyente nuestro que siempre está
junto con su señora esposa escuchándonos, el exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya. Don Marvin, saludos respetuosos para usted y para su señora esposa, gracias por estar siempre atentos. Igualmente el norteño allá en la zona de San Carlos, vamos a ver, dice por acá, vamos a ver, tienen muchos más. Emilia María Hernández nos escucha en Guadalupe, gracias, los felicito, excelente la exposición que está haciendo su invitado. ¿Me pueden enviar copia del programa porque tengo que salir? Claro que sí, doña Emilia, con mucho gusto, se lo vamos a enviar vía WhatsApp. Recuerden, si ustedes no están en la base de datos nuestra y es primer vez o de las pocas veces nos ha escuchado y no le estamos enviando los programas, con solamente que nos envíe la palabra programa al WhatsApp 83414142, nosotros con mucho gusto le estaremos enviando el programa. Entonces ya saben, las personas que no les llega usualmente el programa, envíe la palabra programa al WhatsApp 83414142 y con mucho gusto se lo estaremos enviando. Saludamos a don Arnoldo Soler, que está en sintonía, igualmente el ingeniero Rafael Piñar Ballestero, que nos honra con su sintonía. Son muchos los mensajes que siguen llegando por acá. Ahora vamos a ir leyendo otro más. Bueno, antes de dejar de leer mensajes, un saludo para el licenciado Mario Arias, costarricense, radicado allá en Nueva York. Él está escuchándonos siempre a través de la página nuestra en Facebook. Así es que muchísimas gracias, licenciado Mario Arias, por escucharnos. Vamos a ver, por acá tenemos otro. Vamos a ver. Bueno, se nos fue para abajo, queremos leer otro. Aquí está. Un saludo para Antonio Otárola, que nos está escuchando en Escazú. Dice Antonio que le encanta y agradece mucho el programa. Igualmente, un saludo, vamos a ver por este otro lado. Saludos para don José Oviedo, agricultor insigne y luchador por la agricultura nacional, que reporta sintonía. Gracias, don José, qué gusto saber que está usted en sintonía. Igualmente, un saludo para el doctor Marco Vinicio Boza. Gracias también al licenciado Óscar Salas Porras, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, abogado de profesión, quien está también en sintonía. La licenciada Sonia Monge Araya en el organismo de investigación judicial, el licenciado Luis Bonilla Guzmán, el doctor en políticas de gobierno y de Estado, profesor universitario en la Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, doctor Juan Carlos Mora Montero, y la diputada Gloria Navas, que está en sintonía. Tengo un mensaje por acá, vamos a ver, vamos a darle lectura. Es un poquito extenso, pero tenemos tiempo. Vamos a ver por acá. El economista Carlos Manuel Echeverría dice: buenos días, don Edgar, saludos a todos, especialmente a don Luis Paulino. Don Luis Paulino, un hombre muy respetable, propone un manejo que ya no se puede dar, dice él. Encuentro su análisis muy teórico, orientado hacia la manipulación del flujo de las divisas, algo inconveniente porque termina en desorden económico que todo el mundo paga. Realísticamente hablando, la soberanía es limitada, relativa. Veamos, por ejemplo, cómo todos tiemblan cuando Estados Unidos manipula aranceles. La soberanía monetaria solo sirve para hacer loco con la emisión. Es la opinión del economista Carlos Manuel Echeverría. Y termina su comentario diciendo: el colón es muy débil, no es una divisa de cambio fuera de Costa Rica. Don Luis Paulino, lo que está pasando con la entrada de divisas es que para pagar el costo, es para pagar el costo en las zonas francas. Ese es el rubro donde crecemos. Ergo, el colón seguirá subiendo. Las tasas de interés en Costa Rica no son autómatas. Dice también por acá, depende ya de las tasas internacionales, competitividad, sí, pero en base a la productividad a partir de mejoramiento científico y tecnológico. Cierra su comentario diciendo: El Salvador no tiene esa capacidad, ubiquémonos dentro de una realidad como es, no como quisiéramos que fuera. Volver al pasado controlado ya no.
con todo y sus vaivenes, el dólar sigue siendo la mejor opción. Esa es la opinión de el economista Carlos Manuel Echeverría. Bueno, eso es una opinión. Igualmente viene por acá otra, déjeme por acá. Vamos a ver. El licenciado Vargas dice: buenos días, soy profesor universitario, comparto 100% lo expresado con mi colega don Luis Paulino Vargas, que no somos familiares. Los escucho por la radio, los felicito muy bien, comparto con él, no es la panacea dolarizar la economía, tengamos mucho cuidado con esos cantos de sirena, nos dice desde la Universidad de Costa Rica el licenciado Vargas. Saludamos también al licenciado Marco Bahía Chavarría, quien recientemente ha sido electo diputado para la nueva legislatura, así es que un saludo. Don Luis Paulino, le cedo la palabra, tal vez si usted quiere referirse al comentario que nos hizo su colega, el economista Carlos Manuel Echeverría. Adelante. Bueno, yo básicamente lo que he hecho es tratar de entender qué pasaría si se dolariza la economía. Los altos niveles de vulnerabilidad, de potencial inestabilidad que eso traería, eso es lo que yo traté. Yo hablé muy poquito de qué es lo que Costa Rica debería hacer manteniendo un régimen de Colón, ¿verdad? Porque don Carlos parece que me contestaba como si yo me hubiera concentrado en mi análisis en qué es lo que Costa Rica debería hacer como bajo un régimen monetario basado en el Colón y no en el dólar, cuando yo en realidad lo que estaba tratando era de aclarar qué pasaría si tuviéramos un régimen basado en dólar. Correcto. Y por supuesto que es un planteamiento teórico porque no tenemos ese régimen. Igual quienes defienden la dolarización y le atribuyen una serie de cualidades están teorizando, porque eso no existe en este momento en Costa Rica. Lo más que podríamos es tratar de remitirnos a casos como Ecuador, El Salvador o Panamá, pero en tales casos habría que considerar las particularidades de esos países en función de las cuales la dolarización fue más funcional o menos funcional. Claramente el caso panameño no es de ninguna manera el caso de Costa Rica y el caso salvadoreño no nos da indicios de que sea como la gran idea, ni muchísimo menos. Ahora, que la soberanía monetaria de Costa Rica es limitada, sí es limitada, ya en este momento es limitada, pero en parte es atribuible a un factor estructural. Somos una economía pequeñita, somos una economía que siendo pequeñita dependemos mucho del comercio internacional y eso evidentemente limita los márgenes de soberanía monetaria que podamos tener. Pero también ha habido una decisión política y eso no se puede negar. Ha habido una decisión política conducente a reducir esa soberanía monetaria. Desde el momento en que se estableció un régimen de libre movimiento de capitales sin ninguna restricción, y eso ocurrió en el gobierno de Calderón Funier, siendo Jorge Guardia presidente del Banco Central. Desde ese momento que se tomó esa decisión, ahí se estaba renunciando a un margen importante de soberanía monetaria, porque, y en ese momento no tanto como ahora eso tiene mayor significación, porque de entonces a la fecha, las características, el sesgo financiarizado del capitalismo mundial se ha incentivado, se ha hecho muchísimo más pronunciado, un sesgo financiarizado que se ha demostrado sobradamente que tiene un potencial de desestabilización muy alto, ¿verdad? Muy alto, ha generado múltiples crisis a nivel mundial, mantiene una economía mundial sumamente inestable. Bueno, ya ahí hubo una decisión política que implicaba renuncia a la soberanía monetaria. Yo creo que eso Costa Rica también tendría que meditarlo, como se ha venido meditando en otros países del mundo. Es cierto que sí, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica mundial, y es cierto que cuando Donald Trump saca a relucir las amenazas de los aranceles, genera ondas que repercuten en prácticamente todo el mundo. Pero eso también tiene que ver con el hecho de que se había construido un orden internacional basado en ciertas reglas
y Trump simplemente no respeta esas reglas. Lo que estamos entrando es en una etapa donde esas reglas que regulaban la economía mundial eran reglas básicamente diseñadas desde los países ricos, en función de los intereses de los países ricos y en función de las grandes compañías, las grandes corporaciones de esos países ricos. Ese sistema de reglas se está yendo al carajo. Y eso Europa ya lo está considerando, claramente Europa ya lo tiene presente en su agenda, como lo tiene presente China, como lo tiene presente Japón, y probablemente vamos a avanzar hacia una economía mundial donde las otras potencias distintas de Estados Unidos van a tratar de desvincularse de Estados Unidos, van a tratar de reducir el nivel de su exposición a las arbitrariedades y a las veleidades de los Estados Unidos, lo cual también advierte que probablemente vamos a entrar en una etapa donde la economía mundial podría volverse más inestable, incluso la economía mundial podría fragmentarse porque todo lo que Trump ha hecho incentiva a que se empuje hacia esa fragmentación, y en ese contexto dolarizar podría ser una apuesta riesgosa. Una apuesta riesgosa porque incluso el sistema de reglas que había estado rigiendo hasta este momento, Trump se ha encargado prácticamente de tirarlo al canasto de la basura. Y entonces estamos entrando en una etapa de mucha incertidumbre sobre cómo va a funcionar la economía mundial, incluso en una etapa donde la economía mundial podría fragmentarse. De hecho, hoy día hablar de globalización ya viene siendo bastante obsoleto, porque el mismo Trump se encargó de despedazar la globalización, que ya venía golpeadísima. La globalización venía golpeadísima al menos desde las crisis el sudeste asiático en 1997-98. Ya desde ahí la globalización venía golpeada y ya desde ahí su prestigio se había visto muy percudido. La crisis financiera mundial y la gran recesión de 2007 a 2010 terminó de pasearse en esa globalización, de lastimar, de ensuciar su imagen, de hacerle perder prestigio. Y lo que está haciendo Trump simplemente se está terminando de pasear en esa globalización. Ese contexto mundial debería ser considerado con serenidad, con objetividad, para ponerse a pensar si realmente aventuras como la dolarización, que implica renunciar a los últimos espacios de autonomía y de soberanía que podamos tener, es una buena idea. Porque de hecho hay otros aspectos que yo no he mencionado en que se perdería soberanía. Por ejemplo, el sistema financiero el sistema bancario de alguna manera retrocedería a algo parecido a lo que era el sistema bancario en el patrón oro. Los créditos tendrían que tener un respaldo en oro, y eso alteraría completamente cómo funciona el sistema crediticio hoy día, y el Banco Central perdería una facultad central para garantizar la estabilidad del sistema financiero, que es la facultad de funcionar como prestamista en última instancia. Esta es una función central que a nivel mundial se le reconoce al Banco Central, de que el Banco Central debe ser prestamista en última instancia. O sea, que cuando un banco comercial entra en serios problemas de liquidez, ha sufrido una corrida de depositantes, y eso lo está poniendo en aprieto, el Banco Central tendría que entrar a salvarlo, tendría que emitir, así literalmente, crear dinero para proveérselo al banco comercial, que el banco comercial atienda todas las demandas por retiro de depósitos de sus clientes, y que entonces se tranquilice la clientela y entiendan que el banco no tiene problemas, que no hay ninguna razón para correr a retirar los depósitos y normalizar la situación. Bueno, en un contexto dolarizado, el Banco Central perdería esa facultad, y las capacidades de generación del crédito de los bancos comerciales se verían limitadas, más o menos como estaban limitadas en el contexto del patrón oro, porque tendría que haber un respaldo en dólares, como en el patrón oro tenía que haber un respaldo en oro, algo que hoy día es inexistente, porque hoy día el crédito, el mecanismo del crédito por parte de los bancos no funciona sobre esa base, funciona sobre bases completamente distintas, al punto que podemos decir con toda tranquilidad, con toda certeza, que los bancos dan crédito a partir del aire. Crean crédito ex nihilo, para decirlo utilizando un término griego. Los bancos no necesitan tener respaldo de nada para dar el crédito, porque las reservas el mismo Banco Central se encarga de proveérselas posteriormente.
Pero bueno, así yo resumiría, perdón, tal vez he sido un poco atropellado al contestar esto, porque son muchos temas y es complejo y uno quisiera poder explicar todas las distintas facetas del asunto, pero así lo plantearía, don Edgar, para tratar de responderle al colega. No, nos queda sumamente claro. Ahora, don Germán Vargas le envía una felicitación. Él nos escucha en San Francisco de los Ríos. Dice don Germán Vargas: salúdeme por favor a don Luis Paulino. En algún momento he tenido el gusto de compartir en algunas charlas que él ha impartido. Siempre es sumamente claro, dice Germán Vargas. Y le dice Germán Vargas que le gustaría un comentario suyo en cuanto a si beneficia a quienes tienen deudas en dólares, la dolarización de la economía, y a quienes ganan en colones, cuál podrían verse perjudicados en la transición. Dice Germán Vargas que quiere un comentario suyo. Adelante. Bueno, quienes hoy ganan en colones y tienen deudas en dólares se han visto beneficiados por la baja del dólar. En el momento en que la economía se dolarice, esas personas dejarán de ganar en colones y empezarán a ganar en dólares. En este caso, la ventaja que hoy están teniendo por la baja del dólar, siendo personas que ganan en colones, esa ventaja desaparecería porque empezarían a ganar en dólares. Pero esas personas que ganan en colones y tienen créditos en dólares deben saber que están enfrentando un riesgo cambiario, porque nada garantiza, nada en este sistema económico tan impredecible, tan inestable, tan lleno de incertidumbre, este sistema económico tan fuertemente sesgado hacia la especulación financiera, nada garantiza que dentro de unos años nos pudiéramos, o no sé, dentro de unos meses o unos años, esto nadie lo sabe, pudiéramos tener una devaluación, pudiera suceder que la tortilla se vuelque y que en vez de tener baja del dólar tengamos una subida fuerte del dólar, y las personas que tienen créditos en dólares que están ganando en colones deberían perjudicadas por esa operación en que la tortilla se volvió y dejó de bajar el dólar y empezó a subir. Eso en el supuesto que siguiéramos como estamos, donde nuestra moneda es colón y hay muchas personas que ganan en colones y que tienen créditos en dólar. Personas y empresas, que es un riesgo que efectivamente existe y un riesgo que el Fondo Monetario Internacional el mismo fondo que yo y el Fondo Monetario Internacional tenemos muchísimas diferencias, pero efectivamente el fondo mismo lo ha advertido, y ahí estoy de acuerdo, que es un riesgo existente, un riesgo al que las autoridades económicas no le han querido prestar atención, no han hecho gran cosa frente a frente al peligro que entraña que haya una considerable cantidad de personas que ganando en colones han asumido créditos en dólares y entonces tienen que cargan con ese riesgo al que se le llama riesgo cambiario. Bueno, viene otro comentario por acá de doña Zulma Porras, pero antes quiero leerles un saludo que le envía a usted, don Luis Paulino, Marco Antonio Campos, costarricense, que está haciendo una pasantía en Irlanda, nos escribe desde Irlanda, ya nos está escuchando a través de la página de Facebook del programa Radial Horizontes, y nos dice que la gasolina ha subido mucho aquí en Irlanda y se espera para hoy manifestaciones en las principales vías del sur de Irlanda. Saludos desde Irlanda, los escucho a través de la página. Marco Antonio Campos, quien está haciendo una pasantía desde hace meses, está por allá en Irlanda. Gracias, don Marco Antonio, por escucharnos allá en Irlanda. Doña Violeta dice: buenos días, saludos desde Cartago, excelente el programa, me encanta. Ok, muchísimas gracias. Doña Luz Virginia dice: el tema es muy importante a mi parecer, y respeto las demás opiniones, pero no estoy de acuerdo que nuestra moneda sea cambiada, dice doña Luz Virginia. Ok, nos está enviando Violeta por acá que le enviemos el programa con mucho gusto. Les reitero, las personas que no están en nuestra base de datos, que quieren que les enviemos el programa, envíe la palabra programa al WhatsApp 83414142. Doña Zulma Porras pregunta por acá si se reduce la pobreza con la dolarización, que si automáticamente se reduce la pobreza dolarizando la economía. Le pregunta doña Zulma Porras, don Luis Paulino.
No hay ninguna razón para que se reduzca la pobreza, porque los ingresos no van a aumentar por el solo hecho de la dolarización no van a aumentar los ingresos. Los ingresos podrían aumentar si la economía crece, si la economía logra incorporar mejores tecnologías en la producción y eleva la productividad del trabajo, si hay más generación de empleos, porque nuestra economía genera poquísimos empleos. Esta economía que ha perdido mucha soberanía monetaria, como decía el colega Echavarría, ha perdido mucha soberanía monetaria que ha sido regulada de la forma como ha sido regulada desde hace 40 y tantos años, y más en estos últimos 20 años. Esta economía ha perdido tremendamente capacidad de generación de empleo. Bueno, lo que necesitamos es eso, una economía que crezca, que eleve la productividad, que incorpore mejores tecnologías, pero que genere más empleos, que genere la cantidad de empleos que Costa Rica realmente necesita, que más gente se incorpore a los mercados laborales, que sobre todo más mujeres se incorporen a los mercados laborales, porque la participación de las mujeres en los mercados laborales es tremendamente limitada, y eso es lo que permitiría reducir sostenidamente la pobreza a través del empleo, de la mejora de los salarios, de la mejora de los ingresos, de una economía creciente, una economía que crezca con productividad cada vez más al alta. William Ávila le saluda desde Heredia. Doctor, excelente su explicación. Hasta nosotros los que somos simplemente, él dice simplemente, es un profesional en farmacia, somos simplemente farmacéuticos, son palabras de don William Ávila. Dice, le entendemos muy bien los términos de economía que usted está tratando de explicarnos a nosotros, sí le comprendemos. Tengo una pregunta, ¿qué pasa ante una crisis económica? El país pierde herramientas para reaccionar. Gracias, los escucho por la radio y reitero mi felicitación para su invitado, nos dice. Sí se pierde capacidad para reaccionar, porque el dólar, no sé, en una crisis económica mundial, el dólar tendría una evolución que estaría completamente fuera de nuestro control. Dependería de lo que dependería de lo que frente a la crisis hagan los grandes bancos centrales del mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos en primer lugar, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el de China. Lo que hagan los grandes bancos centrales del mundo dependería básicamente de ellos, cómo se comporte el dólar, y el comportamiento que el dólar tenga en el mundo se trasladaría hacia Costa Rica sin que nosotros podamos hacer nada para evitarlo. El hecho mismo de que la economía esté dolarizada y de que el Banco Central no tenga ninguna capacidad para emitir moneda por su cuenta limitaría la política fiscal del gobierno, y en un contexto de crisis la política fiscal, el manejo del gasto y de los impuestos del gobierno podría ser una herramienta necesaria e importante para conjurar la crisis, para aliviar los efectos de la crisis, y en un contexto dolarizado donde el Banco Central donde no podemos crear moneda por nuestra cuenta, la política fiscal podría verse constreñida, que es una herramienta, la política fiscal, que los gobiernos del mundo han utilizado siempre frente a la crisis, que la utilizaron masivamente los gobiernos de Estados Unidos, particularmente el gobierno de Estados Unidos durante la crisis de 2008 y nuevamente durante la crisis del COVID en 2020, pero nosotros nos veríamos limitados para utilizarla por la imposibilidad de manejar por nuestra cuenta la moneda. Muy bien. El máster Sergio Aguilar Solano nos envía un mensaje, dice, excelente el tema, y la opinión de él es: dolarizar sin generar empleo es un horror. Gracias, atentamente, Sergio Aguilar Solano. Y la última pregunta por acá, porque ya el tiempo se nos está yendo, todavía tenemos unos 2 minutos. Don Orlando Díaz dice que le gustaría que le explique usted si con la dolarización se reduce el déficit fiscal, que ha escuchado a expositores en diferentes programas. Unos dicen que sí y otros dicen que no, porque son problemas distintos. Es que no, o sea, simplemente vamos a estar convirtiendo todo lo que está en colones en dólares. Digamos, si hoy día el gasto del gobierno excede, por decir algo, en un 3% de los ingresos del gobierno, si el gasto total del gobierno es un 3% más alto que sus ingresos, ese 3% va a seguir ahí en el momento en que usted agarre todo el gasto del gobierno y en vez de expresarlo en colones, lo expresa en dólares. Igual, los ingresos del gobierno, que son un 3% inferior a los gastos,
usted los pasa de colores a dólares y la diferencia del 3% seguirá igual. No es de eso que se va, no depende de eso que se vaya a corregir los desbalances fiscales. Para corregir los desbalances fiscales necesitamos una reforma tributaria apropiada, progresiva, justa, por un lado, y necesitamos una economía que crezca, pero que crezca generando empleos bien remunerados y que crezca de una forma tal que el crecimiento esté conectado a el sistema tributario, que haya una conexión entre el crecimiento y el sistema tributario para que al crecer la economía se fortalezcan los ingresos del gobierno, que es lo contrario de lo que hemos estado viendo, porque en estos últimos años, con esta economía tan globalizada, tan dolarizada, bla, 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 que tenemos, lo que vemos es que la economía crece y los ingresos del gobierno bajan. Hay una anomalía tremenda y que es parte de las cosas que necesitamos corregir, establecer este nexo entre crecimiento de la economía y sistema tributario para que al crecer la economía, el sistema tributario reaccione positivamente y los ingresos del gobierno reaccionen positivamente. Muy bien, doctor Luis Paulino Vargas Solís, economista e investigador independiente, es la persona que ha estado hoy con nosotros con el tema dolarizar nuestra economía, y hemos analizado con la ayuda del doctor Vargas Solís los pros y los contras de dolarizar la economía costarricense. Compartimos con ustedes, don Luis Paulino, y con los miles de oyentes de Horizontes nuestra reflexión final. Dolarizar no es solamente cambiar una moneda, es cambiar la forma en que un país se gobierna económicamente. Es una decisión que no tiene marcha atrás fácil, una decisión que puede traer estabilidad, pero también dependencia. Costa Rica no enfrenta únicamente un dilema técnico, sino una decisión de visión país. Las preguntas que surgen son: ¿queremos control y flexibilidad con riesgos o estabilidad externa con limitaciones internas? Porque al final la verdadera y gran pregunta no es solo económica, es profundamente política y social. ¿Qué tipo de país queremos ser en un futuro en esta amada tierra llamada Costa Rica? Don Luis Paulino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, le agradezco mucho. Encantado, siempre a sus órdenes, y un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de su programa. Gracias, muy gentil. Le damos las gracias al economista, doctor en economía, Luis Paulino Vargas Solís, por habernos acompañado. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de nuestras redes sociales, en el canal en YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes. Pueden visitar nuestra página en Facebook para descargarlo. También visiten nuestra página facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí en unos 40 minutos estará el programa para que lo puedan descargar. Nosotros nos vamos, amigos. Ya saben, si quieren recibir este programa directamente a su WhatsApp, envíe la palabra programa al WhatsApp 83414142. Envíe la palabra programa y nosotros, obviamente, sin ningún costo, le estaremos enviando la copia del programa al WhatsApp. Solicítelo con la palabra programa al WhatsApp 83414142. Buenos días, hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.